Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la farándula turca, y más específicamente, en un cruce de caminos entre dos de sus estrellas más queridas y comentadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos y la verdad es que sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre generan un gran interés. Hoy vamos a desgranar una anécdota particular que ha revolucionado las redes y los foros de fans, una respuesta de Can Yaman que, según los rumores y las reacciones, dejó a Demet Özdemir sin palabras. Así que si quieren saber todos los detalles que se dijeron, el contexto y por qué esto ha generado tanto revuelo, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y es que, como sabemos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman traspasó la pantalla de Erkenci, esa telenovela que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas ficticias y para muchos también reales más queridas. Su conexión era palpable, su carisma era contagioso, y sus seguidores enloquecían con cada escena que compartían. El fenómeno Sanemi Can o Deniz y Emre se convirtió en un verdadero fenómeno global. Las redes sociales ardían con cada aparición conjunta, cada entrevista y cada rumor que circulaba. Después de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental no cesaron, y aunque ambos han mantenido una postura bastante reservada al respecto, las especulaciones siempre han estado a la orden del día. Era como si el público, prendado de su química en pantalla, deseara fervientemente que esa magia se trasladara a la vida real. Pero, ¿qué pasó exactamente para que una respuesta de Can Yaman dejara a Demet Özdemir en una situación así? ¿Qué palabras exactas en qué momento pudieron haber provocado tal reacción en la actriz? Pues bien, para entenderlo tenemos que remontarnos a un evento público, probablemente una alfombra roja, una premiación o una entrevista colectiva, donde ambos actores coincidieron. La presión mediática sobre ellos era inmensa y los periodistas, como es habitual, buscaban obtener alguna declaración jugosa, alguna confirmación o desmentido sobre su relación. El ambiente estaba cargado de expectativa, no solo por la presencia de estas dos luminarias, sino también por la constante pregunta sobre su vínculo. En este contexto se dice que un reportero, buscando ser directo y quizás un poco provocador, le preguntó a Can Yaman algo así como: Can, hay rumores muy fuertes de que tú y Demet Özdemir están juntos, que comparten algo más que amistad. ¿Hay algo que quieras decirle a sus fans que están ansiosos por saber la verdad, que sueñan con verlos juntos también fuera de las cámaras? La pregunta, formulada de manera tan explícita, apuntaba directamente al corazón de las especulaciones que rodeaban a la pareja. Y aquí es donde viene la parte interesante, la respuesta que supuestamente dejó a Demet Özdemir en silencio. Imaginen la escena, las cámaras enfocando, las miradas de todos puestas en Can, y Demet, quizás a su lado, con una expresión expectante, una mezcla de curiosidad y quizás un atisbo de nerviosismo. El aire se cargaba de tensión, esperando la reacción del actor. Según los testimonios y las filtraciones que han circulado en redes sociales y en diversos medios especializados en entretenimiento turco, Can Yaman, en lugar de dar una respuesta evasiva, un simple "no comentamos" o un desmentido tajante que cortara las alas a los sueños de los fans, habría respondido de una manera que, si bien no confirmaba explícitamente una relación romántica, sí dejaba entrever una conexión muy especial y una admiración profunda que resonaba con la audiencia. Se cuenta que Can, con esa sonrisa que lo caracteriza y esa mirada intensa que cautiva, habría dicho algo parecido a: Demet es una persona increíble, una artista excepcional y una compañera maravillosa. Siempre he admirado su talento, su energía y su profesionalismo en el set. Tenemos una conexión muy especial que va más allá del set de grabación, una amistad sincera y un respeto mutuo enorme. Ella es una persona a la que aprecio muchísimo. En cuanto a los rumores, creo que la gente ve la magia que creamos juntos en pantalla y eso es lo más bonito. Me encanta que disfruten de nuestro trabajo. Prefiero que la gente disfrute de nuestro trabajo y de la química que tenemos en Erkenci, y que nuestra vida personal sea eso, personal. Lo importante es el arte y lo que aportamos a los fans a través de él. Ahora, ¿por qué esta respuesta habría dejado a Demet Özdemir sin palabras? Analicemos las posibles razones, desglosando cada matiz de las palabras de Can.
En primer lugar, la forma en que Khan describe a Demet es tremendamente elogiosa, casi poética. Utiliza palabras como increíble, excepcional, maravillosa, admirado, talento, energía, profesionalismo. Estas no son palabras que se usen a la ligera, especialmente en un contexto público y frente a la prensa, donde la cautela suele ser la norma. Demuestran una admiración genuina y profunda que va más allá de un simple colega de trabajo. Es como si estuviera pintando un retrato verbal de sus cualidades, resaltando no solo su destreza actoral sino también su calidad humana. Segundo, la frase "tenemos una conexión muy especial que va más allá del set de grabación", es la clave, el quid de la cuestión. Esto es exactamente lo que los fans esperaban escuchar, la confirmación tácita, el guiño que validara sus sospechas y anhelos. La insinuación de que su vínculo trasciende la ficción es un bálsamo para quienes desean verlos juntos en la vida real. Al decir conexión especial, Khan abre la puerta a muchas interpretaciones, y la más obvia, y la que más ilusiona a sus seguidores, es la de un romance. Y lo dice de una manera sutil, sin caer en la vulgaridad, sin dar nombres o detalles íntimos, lo cual es muy inteligente. Este manejo del lenguaje crea más misterio y expectación, alimentando la conversación y el debate entre los fans. Tercero, cuando habla de la magia que creamos juntos en pantalla, y que prefiere que la gente disfrute de su trabajo y de la química, si bien suena profesional, también puede interpretarse como una estrategia para proteger la relación, para no exponerla demasiado, o para mantener una cierta distancia mediática que les permita preservar su privacidad. Es una manera de desviar la atención de lo personal hacia lo profesional, pero dejando claro, de forma subyacente, que hay algo más que mera actuación. Es un equilibrio delicado entre satisfacer la curiosidad del público y salvaguardar su intimidad. Ahora, imaginemos la reacción de Demet. Si ella estaba esperando una negación tajante, algo que pusiera fin a los rumores de raíz, o quizás una respuesta ambigua pero menos efusiva, la contundencia y la calidez de las palabras de Khan podrían haberla tomado por sorpresa. Es posible que sintiera una mezcla de sorpresa genuina ante la sinceridad y la belleza de sus elogios, quizás alegría contenida al ver que él también sentía esa conexión especial, o incluso un poco de nerviosismo ante la posibilidad de que su relación, o lo que sea que fuera, quedara más expuesta de lo que ella desearía. El hecho de que se diga que se quedó sin palabras sugiere que la respuesta de Khan tocó una fibra sensible, que fue más allá de lo que ella anticipaba, o que la hizo replantearse la forma en que estaban manejando esta exposición pública, que de repente se sintió observada de una manera más íntima. Este tipo de respuestas, que son un guiño a los fans pero que no comprometen legalmente ni personal de forma irrevocable, son muy comunes en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices saben cómo jugar con la expectativa del público sin revelar demasiado, cómo crear una narrativa que mantenga viva la llama del interés. Khan Yaman, conocido por su carisma magnético y su habilidad para conectar con la audiencia, demostró una vez más su maestría en este arte de la comunicación sutil. No dio una respuesta simple, dio un discurso que alimentó la imaginación. Los fans, por supuesto, reaccionaron de inmediato como era de esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios celebrando las palabras de Khan. Muchos interpretaron su respuesta como una confirmación de su amor por Demet, o al menos, de un sentimiento muy profundo y especial que iba más allá de la amistad. Lo sabía, son la pareja perfecta, que viva el amor, se leía en muchos de los mensajes. Otros, más cautelosos o quizás más analíticos, aplaudieron su manera de gestionar la situación, alabando su inteligencia, su respeto por Demet y su habilidad para manejar la presión mediática con elegancia. Los hashtags relacionados con ellos como @Khan Demet, @Erkencicus Couple, se dispararon, y las teorías sobre el futuro de su relación, sobre si realmente eran pareja o si estaban a punto de serlo, volvieron a estar en boca de todos, generando un revuelo digital sin precedentes. Es importante recordar que si bien los rumores y las especulaciones son parte intrínseca del entretenimiento y del fanatismo, la vida privada de las personas debe ser respetada. Lo que sí es innegable es la conexión especial que ambos artistas tienen, tanto en su trabajo, donde su química era innegable, como en la forma en que interactúan públicamente, siempre con un aura de complicidad y respeto mutuo. La respuesta de Khan Yaman, sea cual sea la verdad detrás de ella, sin duda añadió más leña al fuego de las especulaciones, pero también demostró el gran afecto y admiración que profesa Po. R. Demet Özdemir, un sentimiento que resonó profundamente con su base de seguidores. Además, esta anécdota nos recuerda la fascinación que genera en el público la posibilidad de que las parejas que vemos brillar en la pantalla tengan una relación en la vida real.
Es como si al verlos tan conectados, tan enamorados en la ficción, deseáramos que esa magia continuara fuera de los sets, que esa química televisiva se tradujera en un romance tangible. Y en el caso de Demet y Can, esa química era tan fuerte, tan palpable, que era casi imposible no imaginarse algo más allá de la pantalla, una historia de amor que trascendiera los guiones. Quizás en ese preciso instante Demet Özdemir se sintió abrumada por la intensidad de la admiración que Can expresaba públicamente, sorprendida por la elocuencia de sus palabras, o quizás se sintió profundamente halagada por la forma en que él defendía su conexión y su trabajo conjunto, validando de alguna manera lo que ambos habían construido. Sea cual sea la emoción exacta, el hecho de que se diga que se quedó sin palabras indica un impacto significativo. Podría ser un impacto positivo de sorpresa y gratificación, al ver que sus sentimientos eran correspondidos o al menos reconocidos de manera tan hermosa. O podría ser un impacto más complejo, de tener que procesar una declaración tan potente en un escenario público, sintiendo la mirada del mundo posada sobre ella. Y es que a veces una sola frase bien dicha, cargada de emoción y verdad, puede decir más que 1000 explicaciones o desmentidos vacíos. La respuesta de Can Yaman fue un ejemplo perfecto de ello. No negó nada, pero tampoco confirmó nada explícitamente. Dejó la interpretación abierta, permitiendo que cada fan sacara sus propias conclusiones, pero guiándola sutilmente hacia una dirección que, sin duda, alimentó aún más la llama de su popularidad como pareja, real o imaginaria. Fue una jugada maestra de relaciones públicas, envuelta en sinceridad. Así que, para recapitular un poco, hemos explorado la anécdota de la respuesta de Can Yaman a un periodista sobre su relación con Demet Özdemir. Hemos analizado el posible impacto de sus palabras, que incluyeron elogios a su talento y una mención a una conexión especial que va más allá del set de grabación, y cómo esto pudo haber dejado a Demet sin palabras, quizás sorprendida, halagada o incluso un poco abrumada. Hemos visto la reacción del público, la euforia en las redes sociales y la fascinación que genera la idea de que las parejas de ficción se conviertan en parejas reales. Lo que queda claro es que la química entre estos dos actores es innegable, y su interacción, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue cautivando a millones de fans alrededor del mundo, creando un aura de misterio y encanto que los mantiene en el centro de la atención mediática. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desgranar esta historia, analizar cada detalle y especular sobre las emociones y las intenciones detrás de cada palabra. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman estaba insinuando una relación romántica con Demet Özdemir? ¿O fue simplemente una muestra de profundo respeto y admiración profesional? ¿Cómo creen que se sintió Demet Özdemir al escuchar esas palabras en un momento tan público? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este apasionante tema, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.